Sean bienvenidos todos ustedes al Centro Libanés. Esta noche estamos muy contentos por la participación de nuestra conferencista, que además de ser una gran profesionista, es una gran amiga. Margarita Saldaña Carriles, incursionó hace más de 20 años en el mundo del vino y las bebidas alcohólicas. Estudió la carrera de químico, farmacéutica, bióloga, especializándose en tecnología de alimentos y poco después comenzó a trabajar en el área de control de calidad de una empresa productora de alimentos en polvo. Su gusto por el estudio y la vocación docente, que desde muy temprano sentía, la llevaron a las aulas universitarias, donde ha compartido con sus alumnos el placer de sumergirse en el conocimiento y la satisfacción que se siente por encontrar significado a todo aquello que es comestible y bebible. Ha trabajado en diversos recintos relacionados con la educación, así como en empresas relacionadas con los alimentos y las bebidas, en áreas de control de calidad, capacitación e implementación de programas de seguridad alimentaria. En el año 2006 empezó a colaborar en la Academia Mexicana del Vino, así como la Academia Mexicana del Mezcal y del Maguey, lo cual la impulsó a profundizar en el estudio de bebidas alcohólicas. Es jurado y presidente de mesa directiva de concursos nacionales de vinos y bebidas destiladas. Ha cursado e impartido asignaturas que relacionan al vino con el arte y ha realizado evaluaciones sensoriales o catas en numerosas ocasiones. Ha sido profesora de materias relacionadas con la química enológica, la tecnología de los alimentos de maridaje, microbiología e higiene de los alimentos. En 2013 fundó el grupo de Les Bons Amis, no sé cómo se puso en francés, pero creo que es por ahí. Así está bien, tocayo. Es que él es francés, por eso. Junto con sommeliers y especialistas en queso, para impartir cursos y catas de queso y vino. Actualmente hace una recopilación bibliográfica para documentar la importancia de los procesos de oxidación del vino. Sin más, démosle un fuerte aplauso a nuestra amiga Margarita. Buenas noches, qué gusto verlos a todos. Primero que nada, quiero agradecerles a todos su presencia, la paciencia de que estamos empezando un poco tarde, incluso yo llegué barriéndome, está difícil la cuestión de tráfico por allá afuera, la lluvia y todo esto. Entonces, muchas gracias, sean bienvenidos. Gracias, Luis Alberto, ya te iba a decir como te digo. Gracias, Luis Alberto, por la invitación, estoy de verdad muy honrada de estar aquí. Y bueno, pues bienvenidos todos, vamos a empezar a platicar un poquito, es algo breve que vamos a hacer, de conocimiento muy general. La verdad es que hablar de mezcal podríamos llevarnos mucho, pero muchas sesiones como esta, porque tiene mucha carnita que sacarle, ¿no? Pero bueno, vamos a darle una visión general, probablemente más adelante tengamos la oportunidad de hacer algunos otros eventos en los que ya haya bebida, que empieza a ser un poco más interesante, ¿no? Esto fue pues muy breve el anuncio para que yo viniera para acá y ya organizar algo así ya diferente, pues ya lleva un poquito más de tiempo, pero ya le dije a Luis Alberto que con mucho gusto más adelante podemos organizar algo así que es súper interesante, súper entretenido y vamos a tener el triple de gente que tenemos hoy, aunque llueva. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Déjenme contarles un poquito. Hace muchos años empecé a trabajar, como le platicaba Luis Alberto, con la Academia Mexicana del Vino. Ahí estuve trabajando, dando cursos, haciendo catas, haciendo un montón de cosas. Y en algún momento el que es el presidente de la academia me dijo, oye, vamos a fundar la Academia Mexicana del Mezcal y del Maguey,
y te necesito trabajando ahí. Dije, gracias, pero a mí no me gusta el mezcal, ni se te ocurra, guácala, sabe a pintura, sabe a barniz, guácala. Entonces, se los estoy contando porque es casi siempre lo que oigo, fuchi, sabe horrible, es una bebida que no me gusta, tiene ciertas características que me desagradan, casi siempre me lo dicen. Igual se lo dije yo a este hombre y él me dijo, lo que pasa es que no sabes tomar mezcal y no has aprendido a tomar buen mezcal. Y yo necesito que trabajes conmigo porque estamos formando un panel de expertos porque él está fundando los primeros concursos ya de marcas de mezcal en México. Entonces me dijo, necesito un equipo entrenado, un equipo que conozca y pues así vamos a empezar. Entonces pues voluntariamente a fuerzas hubo que hacer un poco este nuevo entrenamiento, es eso, un entrenamiento para conocer, ¿no? Entonces, hoy no me ofrezcan nada más que mezcal, me encanta el mezcal, el buen mezcal, hay muchos malos, pero de verdad me gusta y de verdad que no podía ni olerlo. Entonces es un poco de conocimiento, es un poco de saber de qué estamos hablando y por eso hoy la plática trata de dar así como una embarradita de qué es el mezcal y por qué vale la pena aventurarse en esta bebida mexicana que gracias a Dios hasta ahorita ha sido bastante cuidada. Ahorita vamos a platicar de todo eso. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar y le decía yo a Luis Alberto, vamos a ponerle un título a esta plática que nos atraiga a mucha gente. Ya por ahí me preguntaron, ¿cómo que libanesa? ¿Qué te pasa? Bueno, déjenme decirles, ahorita vamos a ver por qué pusimos ese título y por qué queremos asociar un poco la bebida, que sí es totalmente mexicana, con toda la cultura libanesa. A lo mejor alguno de ustedes ya se anda imaginando por dónde va la cosa, pero ahorita lo vamos a platicar para que más o menos tengamos una idea de por qué hicimos esto y así nos vamos a sentir orgullosos todos, por la parte mexicana y por la parte libanesa. Primero que nada, pues, ¿qué es el mezcal? Según la norma oficial mexicana, el mezcal es una bebida alcohólica, una bebida destilada mexicana. Esto es muy importante porque si es totalmente mexicana, en ningún otro lugar del mundo como tal se había hecho mezcal nunca antes, ¿no? Siempre se ha hecho en México y por lo tanto se reclama como mexicana y eso está asentado en la norma oficial mexicana, eso es muy importante. Luego, también en esta misma norma dice que esta bebida tiene que ser 100% de maguey o agave. No se les olvide porque ahorita vamos a ir a ver cuál es la diferencia de maguey y agave y qué tiene que ver que sea 100% de maguey o agave. Y dice que esta bebida está obtenida por fermentación y luego destilación de jugos de mostos que se fermentan con microorganismos. Aquí se las puse tal como está en la norma, ahorita explicamos un poquito, fermentados con microorganismos espontáneos o cultivados, extraídos de cabezas maduras de magueyes o agaves cocidos, cosechados en determinado territorio. Y aquí ya casi está descrito el mezcal, está medio enredado, pero ahí vamos para que vean que no está tan enredado. Primero que nada, es una bebida destilada, se obtiene por destilación, que este es un proceso igualito al del ron, al del whisky, al del vodka y de otras muchas bebidas que son destiladas, pero esta es la primera condición, que sea una bebida destilada. Luego, esto de jugos fermentados quiere decir que se va a hacer antes de la destilación una fermentación de unos jugos o mostos, ahora vamos a ver esa parte un poquito con más detalle, que provienen esos jugos de los agaves o de los magueyes, que se va a hacer la fermentación con microorganismos espontáneos. ¿Qué quiere decir esto de microorganismos espontáneos? Son las levaduras que están presentes en la planta
por sí solas, nadie las agrega, nadie dice, pues hoy vamos a poner Saccharomyces cerevisiae, no, es una levadura que está presente ahí, que está en el polvo del campo, en la tierra del campo, en la plantita que se cosecha, etcétera, etcétera. Entonces, esos son. Pero también en la norma se permite usar microorganismos cultivados, es decir, muchas veces, y ahorita vamos a ir también a las categorías de los mezcales, ya se puede agregar un microorganismo que haga la fermentación a propósito, no esperar a que los que están presentes en la plantita tal cual hagan el trabajo, sino que ya se busque un microorganismo, un bichito que haga esa fermentación. Luego, ¿qué más? Pues ya, determinado territorio, que hasta lo puse con negro. Esto es muy importante porque también ahorita lo vamos a platicar, todo esto se va a ir desglosando. Vamos a platicar que el mezcal tiene denominación de origen. Entonces, ahorita platicamos de eso y vamos a ver que solo ciertas bebidas que cumplen con todos estos requisitos, pero de ciertos territorios se pueden llamar mezcal. Por ahí ahorita me decían, es que luego hay unos mezcales ahí bien feos. Pues sí, ni siquiera se pueden llamar mezcales. En este país las regulaciones son complicadas a veces porque no hay supervisión, o sea, está la norma. ¿Quién supervisa? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, de pronto, pues sí hay gente que por ganar dinero vende bebidas que dicen que son mezcal, que no necesariamente son mezcal. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Todo padre? Bueno, como ustedes saben, ¿todos han probado el mezcal? Levanten la mano. No te gusta. Ya vi tu carita. Eso, muy bien. Allá, Adriana, ¿ya probaste el mezcal? Eso. Bueno, resulta que, bienvenidas. Ustedes saben entonces que es un líquido que tiene un aroma y un sabor muy especiales. Este aroma y este sabor se deben o son distintos según la especie del agave con el que se hace el mezcal. Por eso, los que son un poco curiosos han visto que en las etiquetas de los mezcales a veces dice agave espadín, agave tobalá, agave quién sabe qué, hay muchos, ¿no? ¿Por qué ponen eso? Pues si todos son magueyes, ¿no? Pues precisamente por esta razón, porque cada maguey le da unas características de sabor y de aroma diferentes a los mezcales, y es muy bueno que esté especificado cuál es el agave que se utiliza para hacer el mezcal, porque ya podemos imaginar qué esperar cuando vamos a beber estos mezcales, dependiendo de la variedad con la que se hizo este mezcal. Entonces es por eso, ¿ok? ¿Y el de pechuga, no, papá? Ahorita hablamos del de pechuga. ¿Alguien ha tomado mezcal de pechuga? No. Allá por allá. ¿Qué te parece? Bueno. ¿Sabes cómo se hace? ¿Por qué se llama de pechuga? No, pero de tobalá me gusta. Tobalá, mira, el más caro, ¿verdad? Sí, es muy bueno. Con el agave el agave tobalá, muy buenos mezcales. No he probado uno malo, uno no. En fin, entonces a lo que voy es que es muy específico, muy específicas las características que van a tener los mezcales dependiendo de los agaves con los que se hacen los mezcales. Entonces, no podemos esperar que un tobalá sepa igual que un espadín o que un, buenísimo, madre cuiche, sepa igual que un tobalá. Mándeme. O tepestate, sí, o sea, ahorita vamos a ver cuántas variedades, ¿cómo cuántas variedades creen que hay de agave? 7. Hay más de 210 variedades de agave en el mundo y México tiene más de 205 de esas 210. Entonces, hay muchas variedades. De hecho, hay mezcales, también seguramente a todos ustedes les ha pasado, que llegan a un pueblito ahí escondido y tirado de la mano de Dios, que no tiene nada más que mezcal, eso sí, ¿no? Lo hacen con los agaves que encuentran ahí, les importa si son lo que sean, ¿no? Ellos los giman, hacen todo el proceso
y con eso hacen su mezcal. Y a veces tenemos suerte y salen muy buenos y a veces no tanto, ¿no? Pero bueno, así es la cosa. La que sigue, mi nena, por favor. Gracias. ¿Qué pasa? A veces hablamos de maguey y a veces hablamos de agave. ¿Por qué? Bueno, maguey y agave prácticamente es lo mismo, ¿no? Ahora los que se sienten muy nice y que saben un chorralalal de mezcales siempre hablan de agave, ¿no? Y los que ya estamos acostumbrados, pues también, no porque seamos muy nice, ¿eh? Entonces, bueno, la palabra maguey la asignaron los españoles cuando llegaron a los territorios de América y vieron el aloe o este tipo de plantas. Y entonces todo lo que vieron parecido, todo era maguey. Todo absolutamente era maguey. Entonces, así es como en realidad en todos lados se conoce estas plantas, ¿no? Ah, pues hay un maguey, son magueyes, es una bebida de maguey. Pero en 1700 y algo, Carlos Linneo era un biólogo sueco que estaba clasificando las plantas, a lo mejor por aquí algún biólogo lo sabe, estaba clasificando por las variedades, las plantas, y él puso para la familia de los magueyes el término de agave, y ese, digamos que el nombre científico del maguey. Entonces, si decimos maguey o decimos agave, pues prácticamente estamos hablando de lo mismo. Si nos queremos ver muy científicos, agave, y si no, pues maguey está muy bien, y también es una palabra muy mexicana. Como les decía, están registradas, bueno, ese dato no está muy actualizado. Por ahí leo que hay hasta 220 variedades de agaves ya clasificados, pero no encontré para estar segura. De estas 210 sí estoy segura, y les digo, 205 de esas crecen en suelo mexicano, lo cual está pues increíble, ¿no? Porque tenemos una biodiversidad genial en cuanto a agaves. Ah, como un dato extra, había por ahí una Ménade que era adoradora del dios Baco, que se llamaba Ágave. Entonces tenía que ver con todo esto, ¿no? Hay mucha gente que incluso para darse su taco dice el ágave espadino, no sé qué. Es lo mismo, pero se usa más agave porque sí está, digamos que en honor de esta Ménade, pero acá en nuestra tierra se dice agave. Son plantas que normalmente crecen en suelos muy terrosos, muy arenosos, en climas más o menos de 24 grados centígrados para arriba, así es como más o menos podemos tener. Les puse esta foto porque a mí este agave en especial me encanta, es un tobala, es un tobala. Les puse también aquí, porque esto está bien, bueno, a mí me da como mucha emoción, que en todas las etnias mexicanas y en todos estos idiomas originarios hay un nombre para el agave, y ahí están todos, no sé si ni siquiera si puedo pronunciarlos bien todos, pero doba o toba en zapoteco quiere decir agave, metl en náhuatl, acamba en purépecha, almal en chontal, y bueno, ya ahí ven todos estos, y entonces dices, pues sí, sí es una planta bien mexicana, y qué orgullo tener pues estas plantas que después van a dar origen a bebidas mexicanas muy importantes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna preguntita? Sí, por favor. Muy bien, acá. Gracias. Y qué buena pregunta, no te sé decir, pero seguramente en Mesoamérica, ¿eh? Sí, no, de hecho, qué chistoso, por ahí alguien dijo China. Fíjense en esto. Los japoneses, ustedes saben cómo son los japoneses, es gente muy industriosa y que encuentra algo bueno en algún lugar de este mundo y ven cómo le hacen para tenerlo. Ellos tienen grandes plantíos de nopales, en Japón no había nopales, hoy el primer productor de nopales es Japón, entonces bueno, así las cosas. ¿Algo más por ahí? ¿Algo más por ahí? Bueno, entonces les platico. ¿Cómo les explico? Se ha tratado de cuidar mucho al mezcal,
porque con otras bebidas que en algún momento fueron icónicas de nuestro país, se cometieron una bola de errores. Ahorita vamos a platicar de cuál. A lo mejor ya por ahí en su cabeza está cuál. Con el tequila se han cometido una serie de barbaridades y cuando el mezcal empezó nuevamente a tener auge, dijeron vamos a cuidarlo y a cuidarlo muy bien y a cuidarlo mejor que lo que se cuidó el tequila. Entonces, dentro de la misma legislación que hay en México, se clasifican los mezcales de 3 maneras. El que se llama mezcal nada más, el que se llama mezcal artesanal y el que se llama mezcal ancestral. Así como los dije, así están los precios. Mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. ¿Por qué creen ustedes que sea esto? Perdóname. Por los procesos. Las plantas sí tienen que ver, porque por ejemplo cuando hablábamos de Tobalá, es un agave muy escaso, entonces se necesitan 8 años para que un mezcal esté suficiente maduro para dar una piña suficientemente buena para hacer mezcal. Entonces, cuando hay poquitos, pues hay que cuidarlos y hay que estar resembrándolos para que no se agoten, para que no se extingan, y eso hace que se encarezca un producto que viene de una plantita que crece poquito, que hay poquito, ¿no? Pero cuando hay mucho, por ejemplo, espadín, si ustedes se fijan, cualquier marca, la que ustedes quieran, tiene espadín. ¿Por qué? Porque es una de las variedades más comunes y que aparte crece requete fácil y anda por todos lados. Y a lo mejor cuando vamos en la carretera y vemos así una bola de magueyitos, seguro son espadín, seguritos son espadín o muy probablemente son espadín. Entonces, esto sí, los procesos en este caso son los que van a hacer la diferencia entre los mezcales. El mezcal artesanal, y no se lean tanto eso porque está muy tremendo, pero bueno, debe haber 4 cosas importantes en el proceso de elaboración del mezcal. La primera es que la cocción debe hacerse para el mezcal artesanal en hornos de pozo o elevados de mampostería. Los hornos de pozo normalmente están por abajo de la tierra, o los elevados que los hacen con piedra o con ladrillos, mampostería, y entonces el horno está elevado y ahí se hace la cocción de los agaves para hacer el mezcal. En la molienda se puede hacer de varias maneras y pueden ser todas esas herramientas que se usan en el lugar donde se hacen los mezcales, que normalmente le llaman palenque, que son tahona, mazo, molino chileno o egipcio, trapiche o hasta desgarradoras. Estas ya son maquinaria. Entonces, si se fijan, en este momento la molienda sí puede tener auxiliarse de máquinas, ¿ok? No de todas, pero de estas sí. Fermentación tiene que hacerse en hoyos en los que estén cubiertos de piedra o bien puede ser en el suelo o deben tener troncos o pueden ser piletas hechas igual, como les digo, de mampostería, de ladrillo, de bloque o lo que sea, que se hacen como, ¿te acuerdas de cuando fuimos a ver cómo se hacía el pulque? Los tinacales en el pulque son así, hechos con los ladrillos o con las piedras que hay en el lugar, ¿no? Ahí depende, ahí se puede hacer la fermentación e incluso en pieles de animales. Hay lugares en donde la producción es chiquita y a lo mejor en un odre, una cosa así, pueden hacer la fermentación para obtener mezcal que sea de la categoría artesanal. Y la destilación, que es cuando ya vamos a obtener la bebida alcohólica como tal, se puede hacer con fuego directo en alambiques de caldera, de cobre u olla de barro, se puede usar madera, se pueden usar tronquitos y hasta acero inoxidable, ¿ok? Entonces, hay algunas marcas que tenemos en el mercado que se hacen en acero inoxidable.
¿Cambia el sabor dependiendo de la forma de la destilación? Justamente, sí. O sea, todo va a tener que ver en las características ya organolépticas. Organolépticas es sabor, olor, etcétera. Sí van a ir cambiando dependiendo de qué se use para cocer, para fermentar, para destilar, para todo esto. Cada cosa va a ir dándole características especiales a ese mezcal y entre las que cambian son los sabores y los aromas. Por ejemplo, si hicimos la fermentación en madera, no vas a ver igual que si hicimos en una pileta de cemento. Cambia el sabor. Aunque sea el mismo agave, el mismo tiempo. Lotes igualitos, pero en distintas cosas van a saber distinto. ¿Y ese cambio entre madera y alguno es de sabor más rico? Porque cambia el sabor. Sí, ¿Cuál sería el mejor? El que te guste más. Mira, si la bebida tiene calidad, si se cuidaron todos los detalles y uno fue, no sé, fermentado en pileta. Me estás poniendo en un aprieto. ¿A qué le llamas más fuerte? Sabores, porque cambia, no es como las marcas, porque esto es una gran verdad. El mezcal hay que saberlo hacer en primer lugar. Ajá, claro. Porque, como dicen, luego engañan a uno y no está bien hecho, bien preparado. Por ejemplo, yo si me interesa tomar un mezcal y no conozco, ¿cuál es el que me recomendarías que sea bueno? Bueno, bonito y barato. Pero bueno, que sea bueno, el presentable cuando tienes algún evento. Sí. Bueno, me estás haciendo una pregunta que nadie te puede contestar con verdad 100%. ¿Qué buscamos cuando compramos un mezcal? Díganme, como que a los que les gusta el mezcal, que te guste, número uno. Sabor, aroma. El grado de alcohol. ¿Y cuál es el más caro? ¿Está hecho en madera o en Ay, me están haciendo preguntas muy difíciles, qué horror. A ver, vamos por pasitos, vamos por pasitos. Vamos por pasitos. Primero que nada, cuando me dicen, este mezcal es muy fuerte, ¿saben qué me están diciendo? Que le sabe muchísimo alcohol. Cuando alguien me dice, un mezcal es muy fuerte, yo puedo jurar que lo que están sintiendo es que tiene mucho alcohol. más que el sabor del mezcal? Sí. Entonces me dicen, guácala, no, está muy fuerte. A ver, todos los mezcales tienen entre 45 y 55 grados de alcohol. Es decir, tienen el 45 o el 55% de alcohol. 45 alcohol y lo que resta para el 100, agua. 55 de alcohol, 45 de agua. O sea, hay esa gran concentración de alcohol. Entonces, tenemos que hacernos a la idea de que un mezcal es una bebida con un grado alcohólico alto, bien alto. Pero ahí les va. También el whisky, también el ron, también el vodka hasta más. El vodka puede llegar hasta 80% de alcohol, ¿no? Entonces, cuando dicen de una bebida alcohólica que es fuerte, casi siempre me topo con que están hablando de que lo sienten muy alcohólico, ¿no? Ahora, cuando estoy hablando de otras tonalidades, estoy hablando de aroma, estoy hablando de lo que siento en la boca, estoy hablando de toda esa otra parte, entonces ahí sí vuelvo a lo mismo, depende de la gran variedad de agaves con las que estamos haciendo un mezcal. Hay veces que a las personas les gustan que sean más herbales, hay herbales, que sepan como a hierbita. Otros que dicen, no, a mí me gustan más ahumados. Otros dicen, a mi ahumado no, porque por eso me choca el mezcal, sabe muchísimo ahumado. Entonces, ahí sí es cuestión de ir conociendo un poco las bebidas. Primero tus gustos, ¿no? Si a mí me gusta fuerte, pero no me gusta ahumado, hay que buscar productos que tengan buena concentración de alcohol, pero que no se hayan hecho en alguna parte del proceso
con leña y con todo esto, porque normalmente eso es lo que le da las características ahumadas al mezcal, ¿no? Entonces, por eso siento que es un poco complicada la respuesta y pues yo te puedo decir cuál me gusta y cuál me encanta y cuál aparte. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ya en cuanto a qué hay en el mercado, ¿sale? Pero déjenme acabar un poquito más de esto. Perdóname, tú me hiciste una pregunta y ya se me fue el avión. Sí, ¿cuál sería el más caro? Ah. ¿El que se prepara en madera o el que se prepara en otro medio? Bueno, déjame platicarles de este y del que sigue y regreso. Y si no regreso, me haces ahí una seña porque se me va la onda, ¿sí? Por favor. Bueno, el mezcal ancestral, si ustedes se fijan, también tiene como condiciones en los mismos 4 puntos de elaboración, en la cocción, en la molienda, en la fermentación y en la destilación. Pero en la cocción solamente se puede hacer en hornos de pozo, es decir, hornos bajo el suelo, hornos para abajo. Como barbacoa, gracias porque acaba de decir la palabra. A ver, piensen un poco en un hoyo de estos en los que se hace barbacoa. ¿Qué característica primera se les ocurre que va a tener algo que está en un hoyo en la tierra? ¿Pero qué característica piensan? Terroso, gracias. Vas a ver a tierra, ¿por qué? Porque ahí se coció, en la tierra. No hay forma de que no sepa a tierra o que por lo menos tenga por ahí notas terrosas, ¿no? Entonces, no hay de otra. Estos tipos de mezcales, los ancestrales, seguramente van a tener notas terrosas a la hora de que nosotros lo probemos. Sí hay mezcales ancestrales que se producen en pozo, pero también con una cúpula que los cierra. Sí, sí, O sea, sí. está sellado además de la tierra con algún tipo de mampostería artificial. Tiene toda la razón el señor. Siempre, aunque esté bajo, o sea, aunque se cabe un hoyo para hacer este tipo de cocimiento de las cabezas, se tiene que tapar. Y se tapa con un montón de cosas. Por ahí alguien mencionó las mismas hojas de la piña o las hojas del maguey se pueden poner. Hay gente que pone pieles de animales y sí llega a veces a saber el mezcal. Dices, ay, por aquí pasó un caballo. O sea, de veras, sí hay notas que de repente saben, así como cuando huele a caballo, que anda uno por ahí entre caballos, a eso huele el mezcal. ¿Por qué? Porque usaron esas pieles para cubrir. Otras veces simplemente son mantas y encima de las mantas ponen piedras, en fin, obviamente se tiene que tapar para que se cueza, si no, no se cuece. O sí se cuece, pero se tarda horrores, ¿no? Entonces, efectivamente hay que tapar estos hoyos, pero en el caso del ancestral siempre tiene que ser en la tierra, ¿de acuerdo? La molienda, si se fijan, ya está un poquito más... son menos las herramientas que se pueden usar para la molienda y generalmente es a mano, la molienda la hacen a mano, lo cual es un trabajal que no se imaginan. Las personas que trabajan en estos palenques pues están ahí con un mazo rompiendo las cabezas ya cocidas, a puro golpe, imagínense el brazo que tienen, qué emoción. Entonces, esto también va ligado un poco con el costo, que por ahí me preguntaban. No es lo mismo moler con una máquina desgarradora que con unos señores que están duro y duro y duro. Entonces, ¿cuál va a costar más caro? Pues el que tiene más mano de obra, el que lleva más trabajo del hombre, ¿no? Y esto se ha defendido también mucho en el Consejo Regulador del Mezcal, se está cuidando mucho al trabajador que hace mezcal, porque muchas veces se lleva unas santas friegas y no se le paga igual. Entonces, muchas veces, y yo me incluyo, decía, ay, qué horror, pero es que está carísimo ese mezcal, o ese tequila, o no sabemos atrás, o sea, de verdad que hasta que no se involucra uno, no sabemos atrás de ese líquido en una botellita, pues todo el trabajo humano que hay, ¿no? Entonces, para el ancestral es esto. La fermentación también se tiene que hacer en oquedades de piedra, de suelo, de tronco. Es prácticamente lo mismo que la fermentación del artesanal. Y la destilación, si se fijan,
Ahí sí ya no está permitido el cobre, no está permitido el acero. Aquí a fuerza tienen que ser ollas de barro o de madera. A veces usan unos carricitos para que por ahí circule lo que se destila y todo esto, pero nada metálico, absolutamente nada metálico. Lo cual también hace que las características de sabor y de aroma de este producto sean diferentes, porque no es lo mismo cocer, y a lo mejor las señoras y tal vez algunos señores lo sepan muy bien, no es lo mismo hacer los frijoles en la olla express que hacer los frijoles en la olla de barro. Saben distinto, generalmente nos gustan más los de barro, pues es lo mismo acá, ¿no? Saben distinto, sí, claro. Entonces, bueno, aquí es como un resumen rapidísimo, porque todo lo demás es un gran choro. Entonces, el mezcal, el que no dice más que mezcal, se puede hacer en acero inoxidable, se pueden hacer máquinas para la molienda y no pasa nada y está bien, pero esa es la única categoría que alcanza, mezcal. El artesanal, si ya lleva ciertas condiciones de las que ya platicamos, y el ancestral otras condiciones. Y como les decía yo, entonces los precios van de mezcal a ancestral. Obviamente porque acá la inversión al principio es fuerte, si vamos a hacer tanques de acero o lo que sea, pero nada más. Pero acá ya tenemos mano de obra y acá prácticamente es súper mano de obra. Entonces, por eso hay estas tres categorías dentro del mercado. Entonces, cuando por ahí me preguntaban, quiero hacer un regalo, pero no es un regalo importante, solamente quiero regalar un mezcal por alguna razón, no quiero gastar mucho, vete a un mezcal. ¿Quieres quedar más o menos bien? Pues vete al artesanal. ¿Te quieres ver bien picudo o regalarte algo más buenecito? Pues vete al ancestral. Obviamente los precios son distintos, pero ahora ya sabemos por qué, no nada más es porque qué bonito. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque de repente en tiendas, sobre todo en provincia me ha pasado mucho, que llegas a una tiendita por ahí, mi amiga Adriana un día me acompañó por ahí a una, y llegas y ves un mezcal que cuesta más de 2,000 pesos la botella, y nada más dice mezcal. Estás pagando la botella, que estaba hermosa, primorosa, la cosa más linda de veras de botella. Pero pues, ¿y luego? ¿Y luego? ¿No? Entonces, muchas veces los mezcales son buenos sin necesidad de unas botellas espectaculares en las que lo que estás pagando es la botella. Hay que tener cuidado con eso, fíjense en eso, por favor. Bueno, este es el proceso de elaboración, está el cultivo y la cosecha, después se cuecen. El cultivo es, bueno, cultivar los agaves. Como les decía, hoy ya hay mucho cuidado. Si vamos a querer hacer mezcal de un solo agave, pues ya tengo mis hileras, y cuido que sea la misma variedad, y los cuido y los apapacho y no sé qué, y me espero nomás 8 años a que ya pueda yo gimarlos, cosecharlos, gimarlos y demás, para poder hacer el agave, que sería la parte de la cosecha. Una vez que ya tengo las piñas, esas piñas se llevan a hacer un cocimiento. ¿Para qué hago este cocimiento? Pues igual que lo hago para cualquier otra cosa, para ablandar la piña, para que suelte los jugos. Dentro de esos jugos del agave, y a lo mejor todos han probado por ahí la miel de agave, bueno, en esos jugos de cocción hay azúcares. Y no crean que es el azúcar del café, hay carbohidratos, pero pues la gente les dice azúcares. Hay una serie de compuestos químicos que pertenecen a la familia de los carbohidratos que van a estar ahí en esos jugos, y esa es la materia prima para las levaduras que van a fermentar esos caldos, esos líquidos que se obtuvieron de la cocción. Como ya están cocidas y flojitas, hay que molerlas. A la hora de molerlas, se obtiene un bagazo, se obtienen líquidos, y todo eso revuelto todavía es lo que se pone a fermentar. La fermentación va a venir, le digo, con fibras, con todo esto, y después de la fermentación, ahorita vamos a ir paso por paso, Ajá.
Gracias, aquí lo acaban de contestar, porque el tequila es un mezcal. Justamente no hay diferencia, bueno, sí hay una diferencia, ahorita voy ahí, a ese puntito, gracias, ahorita regreso, ya tengo 2 puntitos a los cuales regresar. Se hace destilación y ya tenemos nuestro mezcal, ¿ok? Ahorita vamos ya pasito a pasito con... Tengo aquí un video, ya me regañaron porque no soy muy tecnológica y seguramente va a estar medio chafa porque primero entra un anuncio y luego el video, pero denme un minuto, dura 1 minuto y medio el video para ver la parte de producción del mezcal. ¿Sabes cómo se hace el mezcal? El mezcal es uno de los destilados más emblemáticos de México y Oaxaca. Los mezcales expresan sus diferentes acentos, dependiendo del tipo de agave, terruño, clima y de la mano de quien lo produce. El primer paso para hacer un buen mezcal es sembrar los agaves para después esperar como mínimo 6 años para que lleguen a su madurez. Hay algunos agaves que necesitan 25 años para ese punto. El siguiente paso es la jima en los campos. Se jiman las pencas para obtener las piñas de los agaves. Después de juntar una buena cantidad de piñas, se cargan al camión, que una vez lleno, se envían al palenque. Después se prepara un horno cónico de tierra con madera, bagazo y piedras volcánicas. Una vez el fuego, se añaden las piñas al horno, ya que el horno se encuentra lleno. Se tapa con mantas y se hornea durante 3 días. Después de 3 días, se destapa el horno. Cocido el agave, se trocea en pedazos y se muelen con una taona, o a mano como mezcal real minero, utilizando el proceso ancestral. Una vez que el agave está molido, se pasa a tinas de fermentación. El proceso de fermentación es variado y puede durar de 3 a 12 días, dependiendo de la temperatura. El siguiente proceso es la destilación, que puede ser en alambiques de cobre u ollas de barro. Después de 5 horas o más, comienza a salir el mezcal. El mezcal es una bebida vital que está ligada a la identidad de las y los oaxaqueños, desde su nacimiento hasta su muerte. Es una bebida que se deberá tomar con mucho respeto. Siempre. Es así como una embarradita rapidísima de cómo se hace el mezcal. Pues se ve fácil, pero se lleva su ratito. Manda a mi hija. ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Joven, ¿cómo regresamos? Aprovecho para hacer una pregunta. Sí, claro, gracias. Hay mezcales en Sonora, en Michoacán. No me dejan llegar, caray. Ahí voy. Sí, con mucho gusto, ahí voy. Obviamente como que todos ligamos la palabra mezcal a Oaxaca, ¿no? Porque ellos son los que han reclamado durante años que solo en Oaxaca hay mezcal. Eso no es cierto, pero obviamente el de más tradición sí es el de Oaxaca y quienes más se han preocupado por cuidar el procedimiento, la comercialización, todo ha sido en Oaxaca. El Consejo Regulador de Mezcal, que existe hoy como autoridad para legislar junto con las normas oficiales y todo esto, es oaxaqueño, ¿no? La denominación de origen nada más es en Oaxaca. No, ahí vamos también, ahí voy. Ay, oigan, denme chance. O ya no quieren saber ni de fermentación ni de destilación, nos vamos para... No, está muy bien. Tu pregunta era el costo. Ya vimos un poco por qué. Vienen las etiquetas cuando está el producto en el anaquel, viene el tipo de mezcal, si es mezcal, si es artesanal, Está obligado el productor. Otra vez voy a regresar un poco a decir algo que a veces da tristeza. Si nos vamos a tienditas de pueblitos, de quién sabe en dónde, a lo mejor no les ha llegado la información de que tienen que ponerle artesanal o ancestral, pero ya los que vas a encontrar en tiendas de vino importantes o en el supermercado, cosas así, esos a forciores tienen que decir. ¿Sí? Bueno, me faltaba otra pregunta por allá de contestar. Del tequila, ahí voy. Entonces, bueno, la fermentación, vean esta imagen qué padre, porque son unas tinas enormes de madera y ahí se pone lo que ya se coció, ya se molió, ya se rompió, incluso el bagazo, y ahí están estos jugos que les digo, ricos en carbohidratos,
Y con las bacterias que había en esos magueyes, más las que hay en el ambiente, que hay, las bacterias, estoy diciendo toda una mentira, las levaduras que hay en el ambiente, aquí hay levaduras y en todas partes hay levaduras, esas son las que van a hacer la fermentación. Las levaduras son unos microorganismos que necesitan carbohidratos para vivir. A la hora de que ellas se alimentan de los carbohidratos, hacen el metabolismo necesario de su celulita, porque las levaduras son celulitas, hacen su metabolismo como lo hacemos nosotros, pero menos complicado, y después de eso, ellas convierten esos azúcares en alcohol. Se oye medio raro, pero eso es lo que ellas desechan, eso es lo que, ya después de que ellas aprovecharon los carbohidratos, lo que dejan ahí como desecho es el alcohol, bendita sean, porque eso es lo que hace que podamos tener bebidas alcohólicas, y alcohol y muchas otras cosas, ¿no? Pero así es más o menos como muy simplificado cómo se lleva a cabo la fermentación. Es un microorganismo, generalmente está en el ambiente, no se necesita añadir, y con eso se va a llevar a cabo la fermentación. ¿Cuánto va a durar la fermentación? Eso va a depender de un montón de factores. ¿Cuánto líquido hay? Ahí va a servir porque igual que nosotros, los microorganismos necesitan agua para hacer sus procesos de vida. Entonces, necesita haber un ambiente acuoso, que haya agua. Necesita haber una cierta temperatura. Nosotros, unos estamos más contentos en el frío, otros estamos más contentos en el calor, pero hasta qué punto el calor nos gusta, hasta qué punto el frío nos gusta, pues igual a los microorganismos. Entonces, las levaduras de estas fermentaciones normalmente necesitan unos 25 grados para funcionar óptimamente. Si la temperatura es más alta, pues a lo mejor se va a acelerar, si la temperatura es más baja, seguramente va a ir más despacito. Entonces, la fermentación depende del clima, de la cantidad de levaduras que haya en el ambiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es más o menos lo que puede durar, de 1 a 15 días, dependiendo de todas estas características. Y esto es muy importante, y esta última parte que puse ahí me es muy importante hacer ahí una subrayadita. El que sabe en los palenques, en los pueblitos, en todo este lugar donde se hace el mezcal, cuando se acaba la fermentación es el maestro mezcalero, que normalmente el que es el dueño del negocio, si no es el maestro mezcalero el dueño del negocio, debería besarle los pies al maestro mezcalero, porque el maestro mezcalero sabe, tiene tanta experiencia que él sabe cuando ya hay el suficiente alcohol en esas tinas para decir ya está esto fermentado. ¿Y por qué es importante que lo sepa? Porque llega un momento en que ya hay que pararle y empezar a destilar. ¿Por qué? Porque si por ahí sigue habiendo otros microorganismos, las mismas levaduras o las bacterias, se puede ir, si se continúa, se puede ir convirtiendo el alcohol en otros químicos que no queremos en el mezcal. Y aquí regreso a cuando les contaba yo que yo decía, guácala, el mezcal sabe a pintura, a barniz, parece que me estoy pintando las uñas. ¿Qué pasa ahí? Que se les pasó la fermentación. Entonces, además de alcohol, ya hay aldehídos y ya hay cetonas y ya hay una serie de compuestos porque no pararon a tiempo la fermentación. Entonces, si fuéramos muy nice, y en la parte del tequila sí pasa, hay unos aparatitos, unos alcoholímetros para saber cuánto alcohol hay ahí, y ahí se para. Pero en los pueblitos y en los palenques chiquitos, la pura experiencia del maestro mezcalero es la que dice hasta aquí se acaba, y normalmente es correcto. O sea, se han hecho experimentos de dejar al maestro mezcalero que él diga aquí, y se mide con un alcoholímetro y es la cantidad de alcohol que se necesita para parar la fermentación, ¿no? Entonces, lo prueba, sí, claro, lo prueba y trae luego unos cohetes que para qué te cuento, pero bueno, eso ya es otra historia. La destilación, que es el siguiente paso, es lo que se hace para ya obtener la bebida pura. Si ustedes se acuerdan, en la fermentación hay bagazo, todo lo que se haya ido, tierrita y quién sabe qué. La destilación es un proceso físico que se lleva a cabo para separar una mezcla en la que están
combinados líquidos de diferente punto de ebullición, es decir, que hierven a diferentes temperaturas. Eso así muy facilito, eso es la destilación, proceso físico en el que tenemos la facilidad de separar los componentes de una mezcla líquida por sus diferentes puntos de ebullición. Entonces, eso es lo que está pasando con esta y con todas las bebidas destiladas que conocemos, es exactamente lo mismo. El alcohol al nivel del mar, el alcohol etílico, que es el que está en las bebidas alcohólicas, hierve a 78 grados centígrados, entonces se aprovecha que ese punto de ebullición es más bajo que el del agua. Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a calentar un recipiente en el que está lo que se fermentó, que ya sabemos que ya tiene el alcohol, que fue lo que convirtieron las levaduras, ¿se acuerdan? Bueno, entonces se calienta y entonces se empieza a evaporar lo que hay ahí. Obviamente, estos calentamientos se hacen con carbón, con leña, etcétera, etcétera, que también esta parte puede dar notas a la bebida, porque si yo uso leña, va a tener algunos aromas diferentes a que si caliento con gas o si caliento con puras piedras, en fin. Entonces, fíjense cómo cada pasito ha ido aportándonos algo para que el mezcal sea lo que es el mezcal. Entonces, bueno, es un proceso de separación, como les decía, en el que aprovecho el punto de ebullición, las cosas se empiezan a evaporar a distintas temperaturas, distintas cosas. Antes de 78 grados van a evaporarse cosas que normalmente no queremos que estén presentes en la bebida alcohólica, entonces esa parte se desecha. Normalmente se le llama cabeza de destilación a esta parte y eso se desecha o se usa para otras cosas. Pero cuando ya llegamos a una cierta temperatura, les digo, a nivel del mar es 78 grados y bueno, dependiendo de la altitud del lugar donde se vive, pues esto va variando un poquito, pero también el maestro mezcalero ya sabe, también está con su jicarita oliendo o probando hasta que ya empezó el alcohol. Ahora sí, esta parte que es el cuerpo de la destilación, el cuerpo de la destilación, entonces esa es la parte que se va a colectar, porque eso es el mezcal ya, tal cual, ¿no? Entonces, ahí se sigue calentando. Cuando empieza a subir más la temperatura, se para la destilación y todo lo demás que destilara se le llama cola de la destilación, que también se desecha o se usa para otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un procedimiento maravilloso porque no nada más sirve para las bebidas alcohólicas, sirve para un montón de cosas que usamos en la vida, los perfumes y una serie de cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo importante aquí es que si ustedes ven, el alambique, que es el aparato que se usó y se sigue usando para destilar, es un invento árabe. Y entonces empezamos a ver que todos nos hemos enriquecido culturalmente unos con otros y empieza a haber esta relación de una cultura que no tenía nada que ver con los pueblos originarios de México, que sirvió para que tengamos una bebida mexicana. Y ahí hay... Fíjate que, pues sí, pero también los mexicanos y todo el mundo. Bueno, eso no es el punto. El punto aquí es esa pequeña conexión. Si ustedes ven, el nombre alambique proviene del árabe, al-ambik, no sé si así se pronuncia, si no, pónganme un coco porque no sé. Alquitara, la alquitara justo esta es una alquitara. Realmente esta es una alquitara, los alambiques son más grandes, un poquito más complicados, pero también proviene del árabe al-katara, no sé si así se dice, que quiere decir que destila. Los alquimistas árabes hace muchos, muchos años mejoraron las técnicas de destilación con el fin de elaborar esencias, perfumes, jarabes y medicamentos herbales. Y bueno, normalmente estos alambiques se hacen de cobre, porque el cobre es un metal maravilloso que conduce muy bien el calor y porque no proporciona características a las bebidas.
características de aroma o de sabor. El tema es justamente ese. Existen investigadores de la UNAM, así muy importantes, que aseguran que ya existía destilación en los tiempos prehispánicos, no de este tipo, pero muy parecida. Mucha gente les ha tumbado sus teorías. La verdad es que yo desconozco si sí o si no. La verdad es que a lo mejor sí, pero era tan rudimentaria que a lo mejor no se puede llamar como tal destilación. A lo mejor eran estas bebidas que estaban revueltas con todo porque no tenían esta manera de separar los puntos de ebullición y decir esto nada más es puro alcohol y todo lo demás no sirve. Está bien complicado. Y sí es un punto de debate. Hoy se jalonean, en la UNAM me ha tocado, pero de veras que así casi de los pelan, no, que sí, que los prehispánicos destilaban antes de que llegaran los españoles, que no sé qué. Los españoles lo trajeron, pero por la influencia árabe, no porque los españoles hubieran tenido nada que ver con la destilación, sino esto es totalmente árabe, y entonces a lo mejor ya por ahí nos hace clic esto que estábamos diciendo al principio, ¿por qué bebida también libanesa o por qué tiene alguna conexión con la cultura, ¿no? Pues es esta justamente, la destilación es el punto clave, y yo digo, pues benditos árabes que nos dieron esto, porque miren nada más, ¿no? Entonces, bueno, se usan en México, en los pueblitos, destilaciones discontinuas, es decir, por lotes, tas. En producciones como las del tequila ya se hacen destilaciones continuas, todo el tiempo están destilando, todo el tiempo, como una cadena que nunca para. Entonces, esto también le da las características especiales al mezcal, diferentes a las del tequila, porque son lotes, está más cuidado, y este lote no necesariamente vas a ver igualitito que el que sigue, cosa que sí pasa. Hay un mezcal, por lo menos que yo conozco, en el mercado, que se hace en acero inoxidable desde el principio. Yo digo, ¿por qué les dan permiso de que se llame mezcal? Sería un tequila, pero bueno, consiguieron, no sé cómo, que les dejen poner mezcal. Y ustedes lo prueban, y pues es una bebida alcohólica, no mala, no digo que sepa feo, pero no tiene todas estas otras características, tal vez si les quieren llamar románticas, preciosas, como ustedes quieran, de todo este trabajo artesanal, de todo este trabajo de gente que aparte de eso vive. Por favor, nunca más digan que un mezcal es caro, porque ya saben, ya vieron a esos pobres hombres ahí pegándole. Yo los invito 8 horas un día, y ya luego me dicen si un mezcal es caro o no. Perdón, ahorita que dijiste que hay un mezcal ahí que desde el principio se hace en acero inoxidable y que por qué no le usan tequila y por qué usan mezcal. O sea, esa es la diferencia entre el mezcal y el tequila. El tequila lo hacen todo desde el principio en máquinas y en acero inoxidable. Pero el agave azul es Lo que pasa es que cuando por ahí alguien descubrió, bueno, ya se hacía tequila en toda la región de Jalisco con este agave azul tequilana Weber, o Weber, como le quieran llamar. Y vieron que era una bebida que gustaba mucho y no sé qué tanto, y dejaron meter la mano a todos los procesos y a toda la legislación, incluso a gente extranjera, ustedes lo saben. No quiero echarle tierra a nadie, pero metieron mano Estados Unidos principalmente porque lo vio como un gran negocio. Entonces, no, nosotros nos vamos a llamar tequila, no tenemos nada que ver con el mezcal, lo industrializaron prácticamente, solo se puede hacer con agave azul, no se puede hacer con ningún otro agave, y tienen sus reglas. Si ustedes, por ejemplo, van y compran un tequila, ya es raro el que dice 100% agave, y es carísimo. Todos los otros que no dicen 100% agave, se permite por norma oficial mexicana, porque pagaron para que modificaran la norma, se permiten azúcares, incluso del betabel, de una serie de cosas. Le pueden meter cualquier porquería para que contribuya a la parte de carbohidratos para la fermentación y con eso obtener alcohol.
Entonces, ya se le quitó toda esta parte preciosa del mezcal. Si se acuerdan, por ahí hay una canción que dice, de tequila su mezcal. Era mezcal de tequila. Ese mero. Ta, 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 ta. Entonces, era un mezcal, pero llegaron manos ajenas, metieron ahí desorden, metieron mucho dinero, y hoy por hoy es un gran desorden. De hecho, ustedes han de saber que hubo una crisis ahí de que se acabaron los agaves, ya no había agave azul. Incluso querían que la norma dijera que fuera de otros agaves, y ahí sí ya el Consejo Regulador del Mezcal le dijo, a ver, espérame tantito, no. Tequila, aquí en Tequila eso es lo que crece, háganse bolas, se los acabaron, pues a ver qué hacen, ¿no? Entonces fue cuando empezaron a permitir que metieran azúcares de otras fuentes para la fermentación, porque ya no les alcanzaban los agaves. Entonces, sí, originalmente el tequila es un mezcal, pero ahora ya no queremos saber nada del tequila, porque el mezcal es el mezcal. Así es. Bueno, aquí por ejemplo pueden ver más o menos lo que yo les platicaba. Acá se calienta, aquí está el mosto o la parte esta que se fermentó, aquí empieza a evaporar, allá arriba hay agua, porque el agua va a permitir la condensación de esos vapores y entonces se vuelve a hacer líquido y entonces ya se obtiene el mezcal, que esa también es una innovación de los árabes. Lo que se llama serpentín o condensador es invento árabe, entonces ya saben por qué. Ahora me voy a ir a la parte de perfil sensorial, si vamos bien hasta aquí, si no hay ninguna pregunta. Bueno, el perfil sensorial del mezcal es harto complejo. No sé si han visto estas gráficas de araña, también las usan para los vinos, en las que tienen todas las características de que debe tener un vino, si es de tal uva, de tal región, de tal no sé qué, y que es una cosa como una telaraña así de tantas características, igualitas son las del mezcal, ¿eh? Esas no las traje porque son un poco complicadas, la gente no entiende nada, pero bueno, es muy complejo. Puede haber notas, siempre vamos a esperar, o muy frecuentemente vamos a esperar, notas ahumadas, notas terrosas, notas tervales. También vamos a tener notas dulces, notas cítricas, notas amargas, dependiendo del agave con el que se hace. Lo que sí siempre, sea lo que sea, siempre debe ser traslúcido, transparente, incoloro. A veces ligeramente, pero muy ligeramente amarillo. Puede ser, o verdecito, pero casi nada, muy tenue, así es. Debe tener cuerpo intenso. A ver, no hay una sola bebida, ninguna en el mundo, que tenga 45 grados de alcohol que no tenga cuerpo. O sea, no hay forma. El cuerpo en el mundo de las bebidas alcohólicas tiene que ver justamente con el contenido de alcohol. Entonces, si estamos hablando que un vino tiene 13, 14 grados alcohólicos, pues y ya presenta cuerpo, ahora imagínense una bebida que tiene 3 veces eso, o tiene cuerpo, ¿cómo de que no? También esas características de agave cocido, pues ¿cómo voy a saber a qué huele el agave cocido? Pues no, es difícil si nunca has estado cerca de un agave cocido, pero piensa en cosas como las verduras cuando las cueces, así huele, el agave cocido huele a cocido, como a verdura cocida, a algo verde cocido, a espinacas cocidas, algo así. También esas notas las esperamos en estos mezcales. El perlado le llaman. El perlado del mezcal es como muy icónico y siempre hay una jicarita y entonces vacían y que no sé qué y que si tiene tantas y cuantas perlitas y si las perlitas duran determinados segundos es porque es un gran mezcal. Sí y no. Los maestros mezcaleros, así es como calculan, así es como se dan cuenta, cuando está cayendo de las ollas de destilación, en una jicarita dejan que caiga lo suficientemente alto para que haga estas perlas,
y normalmente cuando se ve mucho perlado, por ahí creo que traigo una foto de una de estas, ahorita veo, dicen ya, está bien el mezcal, está en su punto. Y está bien porque ellos no tienen otra manera de medirlo. Y también les digo, en esa parte un maestro mezcalero dice, aquí está en su punto, y porque vio las perlas, y tú tomas una medición química, física o como sea, y está en su punto. O sea, eso sí. ¿Qué pasa? En realidad el perlado, aunque hay mucha discusión también sobre esto, pero hay muchos estudios de que la combinación entre el agua y el alcohol produce estas perlas o estas bolitas por la tensión superficial que se forma al hacer estas bolitas. Y en el contenido de agua-alcohol, entre 50, 45, por ahí, es cuando más duran estas perlitas. Entonces, por eso el maestro mezcalero, cuando ve que se hicieron muchas y duran un determinado tiempo, ese es el momento, es por tensión superficial. Bueno, ¿me pones la otra, mi niña, por favor? Gracias. Las notas que podemos encontrar dentro de los mezcales pueden ser lácteas, a veces huele como a leche, pero no leche lala del refri, como a la leche de vaca, o sea, la que a lo mejor ya algunos de aquí no saben, mi hija seguro no sabe a qué huele la leche de vaca, pero Bárbara tampoco, pero los demás a lo mejor sí tuvimos la suerte de oler leche de vaca de a de veras. Me tocó un día en una clase con unos niñitos del kinder y les pregunto, ¿y de dónde viene la leche? Pues del cartón, Miss. Bueno, entonces ese tipo de lácteas, como a queso cotija, puede oler un mezcal, como a queso de los pies, no es cierto, ese tipo de lácteas. Puede oler como a nueces, puede oler a resinosas. Resinosas, acuérdense, no deben ser las preponderantes, porque está mal hecha la destilación. Cuando se les fue mucho que huele a barniz o a pintura, hicieron mal la destilación. Pero sí se puede ir una que otra nota que de repente, sobre todo gente ya muy entrenada, dice, ah, caray, esto huele un poquitito a barniz. Puede ser, debe ser. Hay frutales, florales, les digo, dependiendo todo esto de la tierra en donde creció el agave, de qué tipo de agave, de cuánto sol le dio al agave. Sí. Esos sabores, esas características que tiene el mezcal, ¿dependen del número de grados altos que tenga el agave o es simple? El agave no tiene grado alcohólico. El grado alcohólico se obtiene hasta que ya fermentaste y destilaste. Y puedes decidir tú como productor vender todos tus mezcales a 45 grados. Y vamos a suponer que en la destilación se te fue a 48, por decir algo. Vas a pagar más impuestos empezando por ahí. Entonces puedes echar agua hasta ajustar a 45, y está permitido por la norma. Si tú quieres vender a 45, aunque hayas destilado a 50. Pero no le da esa característica aromática. No, lo aromático viene de todos los componentes, te digo, desde el suelo en donde creció el agave y todo el procedimiento que se hizo, las herramientas que se usaron. Por ejemplo, estas personas que están con palos rompiendo, pues el palo también está dejando ahí algo, ¿no? Y todo eso, bácala, pues sí, a lo mejor sí, pero en la destilación todo se bendice. Y ya, todo se bendice. Entonces, bueno, todas esas notas las podemos encontrar. A mí me tocó una vez en un concurso un mezcal de Puebla que olía a plátano. Nunca me había tocado uno así. Yo nunca supe si era correcto o era defecto. No lo sé, a lo mejor se les barrió por ahí algo, no lo sé. No sé ni siquiera si la producción después volvió a salir como plátano, pero pues lo que sí me han tocado muchos como limón, como toronja, como limón amarillo, esos sí huelen y a mí en especial esos me gustan. Bueno, los atributos, esto no es importante, pero para que vean todas las notas aromáticas que se pueden encontrar en los mezcales, y estas de acá de la izquierda son las, digamos, las sustancias químicas que dan esas características. Soy química, ni modo, discúlpenme, pero si quieren ya sáltensela. Bueno, sí. De los químicos,
Sí. Los paneles entrenados sí llegan a encontrar, obviamente, muchas más notas aromáticas que la población en general, ¿no? Pero esas personas llevan años entrenándose, y hay personas que aún con años entrenándose, su sistema no les permite ser tan buenos. Hay otros saboristas y cosas de estas que son personas muy entrenadas, pero que aparte tienen el don, ¿no? Que sí pueden. Por ejemplo, cuando yo empecé los entrenamientos y esto, sí había notas que yo decía, pues nomás porque ustedes lo dicen, yo no las percibo. Y fíjense, esto es, ya que tocamos el tema, esto es súper importante. ¿Ya se vieron su boca? ¿Sí conocen su boca? ¿Conocen una boca igual a la suya? ¿La cavidad bucal suya es igual a la de otra persona? Ya con eso les estoy diciendo todo. Cada uno de nosotros percibimos lo mismo de distinta manera. Yo les puedo poner aquí un mezcal, todos lo probamos y a todos nos va a saber diferente. Por nuestra boca, por nuestra cavidad bucal, por la parte que aprendimos cuando éramos niños. Miren, me pasa mucho en las catas de vino, que llega ahí uno muy nice que quiere impresionar a alguien y dice, ¡ah! Tiene notas de sotobosque. ¿Alguien de ustedes sabe qué es el sotobosque? ¿El sotobosque? ¿Alguien ha estado en el sotobosque? ¿Por qué nos hacen eso, caramba? Pues el que haya vivido por el sotobosque a lo mejor sabe de qué notas estamos hablando, los demás lo ignoramos. Entonces es muy importante también esta parte, ¿no? A mí me puede saber delicioso y me recuerda a mi abuelita haciendo frijolitos. Pues qué padre, ¿verdad? Pero nadie tiene mi boca, nadie tiene mi cavidad bucal, ni mi abuelita, ni percibió cuando mi abuelita estaba haciendo los frijolitos. Entonces, esto es súper importante en cualquier cata que ustedes vayan, de lo que sea, ¿eh? Puede ser de aceite de oliva, puede ser de vino, puede ser de lo que ustedes quieran. Nadie percibe igual. Y lo que decía el señor es muy cierto. Tendríamos que ser cromatógrafo de gases para poder percibir todos los productos aromáticos que existen en un producto. Nadie lo puede hacer. Nadie, prácticamente nadie. Un cromatógrafo sí, pero eso sí es otra cosa. Bueno, Una pregunta. sí. El tequila se sirve normalmente en caballito. A mí me reciben en copa y pido que me lo cambien. No me gusta compartir en caballito. Pero el mezcal se sirve en otro tipo de vaso más. Bueno, ese también ha sido todo un tema. Por tradición se sirve en un vaso, siento que esos están muy altos, uno un poquito más bajo que le llaman veladora. Creo que el del cartel que pusimos está ahí, la veladora. Es más chaparrito y es como donde vienen las veladoras. Entonces normalmente se sirve en ese vaso, pero no se recomienda. ¿Ya pasaron las copas? Estas, miren, esta se llama copa de bebida destilada o copa de destilados. Esta es la copa mejor para el mezcal. Es una copa que está gordita abajo. Esto permite, se debe de llenar hasta la mitad de la bolita, ahí se llena. Y lo que hace esta parte larga es permitir que toda la parte aromática suba. Y entonces, si ustedes huelen un mezcal en una veladora y el mismo lo huele en esta copa, les huele diferente. ¿Por qué? Porque este tipo de copa permite esa evaporación y entonces es más fácil. Estos son del concurso. De hecho, esta era mi mesa y creo que hay otra en donde estoy yo. Ahí estoy yo, miren. Ahí estoy calificando. Con un señor que fue mi alumno, por cierto. Paulino, te has de acordar muy bien de él, Adrián. Bueno, la graduación, como les dije, normalmente es de 45 a 55. En los pueblitos llega a haber hasta de 60, porque pues el maestro mezcalero dejó ahí y ahí, pero él no sabía que era 60. Como en los pueblitos a veces no está regulada la parte de impuestos sobre el alcohol, pues así te lo venden y bendita sea. A mí me tocó en Malinalco, en un palenque así chiquitito. Creo que es uno de los mezcales más deliciosos que he probado en mi vida, pero sí tenía por ahí de los 60.
Pregúntenme cómo estaba yo después de eso. Bueno, la denominación de origen está regulada también por el Gobierno de México, la denominación de origen, y ha sido también un relajo esto de la denominación de origen. Por el momento, 12 estados de México que están ahí: Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Morelos y Estado de México son los únicos que tienen permiso de llamar mezcal a sus destilados de agave. Solo esos, bueno, están incluyendo 2 municipios de Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán. Ni siquiera todos los lugares de Puebla y todo esto. Hasta ahorita. Ha sido un jaloneo. Todo el mundo quiere ahora tener mezcal. Estos son los únicos que están permitidos por el gobierno. Perdón. El Estado de Oaxaca, el Consejo Regulador de Oaxaca, no se lo quería dar a nadie, nada más querían Oaxaca. Ya dieron chance de otros poquitos. Estos son los que sí son con denominación de origen. Ahí está en un mapa cómo está la denominación de origen. Y ya vengo a lo que me preguntabas. Hay otras variedades de bebidas destiladas de agave. Ay, Jesús. En Sonora se llama bacanora. En Jalisco y Colima hay otro que se llama tusca. La raicilla en Jalisco, a mí en especial me gusta la raicilla. El tequila en Jalisco. En Chiapas hay una bebida que se llama comiteco, que es un mezcal también. Lechuguilla en Jalisco, se llama lechuguilla porque el agave así se llama, lechuguilla, y parece de veras como una lechuguita. Quitupán en Jalisco, y el sotol, que también es una bebida que a mí en especial me gusta, de Durango y de Chihuahua. Entonces, hay otros mezcales con otros nombres en el país. Igualitos. Lo que pasa es que ya son muy regionales. No sé qué haya en Michoacán, pero creo que Michoacán está como en la denominación de origen de mezcal. Sí, no todas. Por ejemplo, raicilla ya la había obtenido y se la quitaron. Se la quitaron porque alguien por ahí se enojó. También hay intereses económicos a veces me dicen, y entonces se la quitaron. Yo conocí a uno de los mejores productores de raicilla, bueno, más bien conocí a un productor de una de las mejores raicillas, y dije todo cucho, de Jalisco. Está en Deo, mira, ahí está, Guerrero es el segundo. Bueno, algo... Ya casi estamos acabando, miren. No, porque le dieron la DO de mezcal. Bueno, ahí les va esto. No me pagó nada Montelobos por poner su foto. Ese es uno de mis mezcales personalmente favoritos. Es una botella que sí le caben los 800 pesos que cuesta. Porque luego de repente hay botellas que dices, pues no, aquí no te caben 1,500 pesos, perdóname, pero no. Pruébenlo, un día que anden con ganitas de probar un mezcalito y conocer, no me dan ni un peso por la publicidad, pero a mí en lo personal es uno que a mí me parece que hay buen balance entre lo que es el producto, lo que es el precio. Yo lo guardo en artesanal. Y yo lo guardo en el refri y así frito me lo tomo, bien rico. Bueno, voy rápido al maridaje porque ya creo que si llevamos mucho rato, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero bueno. El maridaje, como ustedes saben, sí, perdón. Yo he probado un mezcal en el mercado de Oaxaca, sin marca, blanco, especial. Sí, te digo, el de Malinalco que yo probé no tiene marca, lo venden en botella de estas, sin etiqueta ni nada. No sabes qué cosa. Sí puede pasar.
En cuanto al maridaje, el maridaje se inventó al principio para los vinos y lo que se pretendiera hacer una relación armoniosa, como todo matrimonio dicen que debe tener. Ok, es una relación armoniosa entre la bebida y la comida. Ok, ¿qué se pretende cuando hacemos un maridaje? ¿Alguien sabe qué pretendemos cuando hacemos un maridaje? Porque es una palabra que está súper de moda. Mezclar la comida con la bebida. Pero pues yo podría echarme un tequila con un pollo a la naranja. Eso lo inventó mi esposa. Ya ves, así es el matrimonio. Bueno, el maridaje lo que pretende es hacer esta combinación, pero de manera que nadie gana, como en el matrimonio, nadie gana. A veces uno cede, a veces el otro. Eso dicen, a mí no me pasaba, pero bueno. Tráemela. ¿Cómo se llama? Eso pretende lo que es el maridaje, ¿no? Que haya una relación armoniosa entre comida y bebida, pero que no gane la bebida ni gane la comida. Si la bebida le gana a la comida, pues bebe. Si la comida le gana a la bebida, pues come. No, se trata de que sea pues armonioso. No me voy a ir muy específicamente a las clases de maridaje que hay, porque hay distintas formas de maridar y demás, pero sí les quise poner aquí con qué beber el mezcal, porque luego dice uno, y además con qué me lo tomo. Bueno, un chile en nogada. Ahora se puso de moda que el chile en nogada con champán o con un vino espumoso. Pues está bien padre, pero ya el maldito chile en nogada es carísimo y luego todavía poner una copa de champán, pues dejas el sueldo de un mes ahí, ¿no? Entonces, prueben chile en nogada con mezcal. De veras se los recomiendo, o sea, vale mucho la pena. No cerveza, no vino blanco, no vino rosado, no champán, pruébenlo con mezcal y van a ver. El chile en nogada, ustedes lo saben, es una combinación de muchos sabores, tiene dulce, tiene salado, tiene carne, tiene verdura, tiene la crema, tiene la nuez, es muy complejo. Bueno, yo los invito a que lo prueben con mezcal. Ahora en septiembre me invitan, por favor, y aquí nos lo echamos. ¿En dónde te hacen un paquete con mezcal en chile en nogada? En el Cardenal. Ah, mira. Adriana, ¿ya oíste? Nos vamos al Cardenal. Bueno, es que a mi amiga le encanta el Cardenal. Bueno, puede ser maridado con muchas cosas un mezcal, y acuérdense que tenemos una gran variedad en sabores y aromas, entonces sí hay que irle probando, ¿no? No es así como que, cualquier mezcal con cualquier carne ahumada, pues no. Y aparte, si ya un mezcal es muy ahumado y luego te comes un alimento ahumado, pues vas a acabar, pero muy, muy hastiado. ¿Qué hay de cierto que el mezcal no produce crudo al raíz? A mí no me produce. A mí no me produce. A mí no me produce. Mira, sí te emborracha, yo no te voy a decir que no, pero cruda no te hace. A mí no me hace. Yo he probado en un día 47 mezcales. Ahí tengo testigos. 47 mezcales. Ya los últimos todos me saben delicioso, pero no me da cruda, Sí, no lo recomiendo de ninguna manera, pero no me da cruda. ¿Por qué? Bueno, sí sé por qué. La cruda realidad. La cruda es normalmente porque las bebidas que ingerimos y la cantidad que ingerimos sí llevaban otras cosas, otros alcoholes, otro tipo de alcoholes que en la destilación se fueron, que no separaron bien colas y cabezas y se les fue, y entonces por eso esas bebidas dan cruda, normalmente. El mezcal, pues está bien hecho, no. Si está bien hecho, no. Si es una bebida de calidad, no da cruda. Pero igual, un vino bien hecho no da cruda, etcétera, etcétera.
depende de la cantidad, de la edad. A ver, esto es súper importante. Aquí mi hija me acaba de decir algo muy cierto. La edad, el género, todo eso tiene que ver en cómo nos sentimos cuando ingerimos bebidas alcohólicas. Yo en algún momento di clases a niños, a jóvenes, muy jovencitos, y yo les decía, a ver, niñas, sobre todo las niñas, porque aparte me tocó esa época en que las niñas querían beber igual que los niños. Creo que todavía no pasa, pero bueno. Todavía no se supera esa parte. A ver, una mujer metaboliza el alcohol de un trago en hora y media. El hombre lo metaboliza en 1 hora. Así nos hizo Dios, no hay otra razón, se metaboliza diferente. Entonces, si yo quiero beber como mujer al parejo de un hombre, pues llevo media hora de desventaja cada vez que me tomo un trago. Por eso me emborracho primero. Una mujer se emborracha primero que un hombre, a menos que el hombre pues ya sea un caso perdido. Pero sí pasa que cada organismo metaboliza de manera diferente, pero la edad tiene que ver, la condición en cuanto a la costumbre de tomar bebidas alcohólicas. Luego pasa mucho con las jovencitas que en su casa jamás han bebido absolutamente nada, se van de fiesta y pobrecitas niñas porque se emborrachan de 2 soplidos, ¿no? O sea, no. Pero bueno, sí, tiene mucho que ver una serie de condiciones para saber si te emborrachas, si te da cruda, etcétera, etcétera. Bueno, ahí están entonces algunas de las cosas que sí te recomiendo que pruebes con mezcal. Las carnes que tienen un poco de grasa, híjole, cómanselas con un mezcalito. Dicen, corta la grasa, pues no es salvo, ni me salva, ni mucho menos, pero sí es distinto, porque ya de por sí la grasa hace una capa en todo nuestro tracto digestivo, llena el paladar, aunque no nos demos cuenta ni estemos ahí con cebo en la boca, pero sí se envuelve el paladar y todo esto con esa grasa, y luego esto tan fuerte que tiene el mezcal, se lo súper recomiendo, vale la pena. Las cosas saladas, hace algún tiempo, ya unos buenos años, un día fui a una expo en la que estaban ofreciendo mezcal. ¿Con qué se sirve normalmente el mezcal? Con naranja y sal de naranja. Con naranja y gusano, sal de gusano, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el tequila con limón y el mezcal con naranja? Ah, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Las notas cítricas, dulces de la naranja combinan muy bien con todas las notas ahumadas, terrosas del mezcal y las equilibra. Entonces, por eso se sirve así el mezcal. Lo salado le baja a la potencia tan fuerte del alcohol. Entonces, la salecita del gusano de maguey, el gusano maguey no sabe a nada. Hay muchos de esos que les venden con el gusano adentro, les aviso que es de plástico, no es gusano. O los alacranes, o quién sabe cuántas cosas. A veces son de plástico, a veces sí son de veras, pero no aportan absolutamente nada al mezcal. Guácala, es más guácala, pero bueno, cada quien sus gustos. Ah, la pechuga. ¿Se acuerdan de esa cosita en donde vimos que se ve cómo está el mosto y hay una evaporación y esa evaporación es lo que se condensa? Los mezcales que se llaman de pechuga ponen en esta parte, atrás mi güera, no, atrásito, más atrás. Esta. En esta parte donde se ve que se hace la condensación, abajito, le cuelgan una pechuga de pollo o una pechuga de guajolote. Entonces, el vapor, lo caliente, sube y le pega a eso y le extrae aromas que saben a pollo. Le pueden poner conejo, le ponen un montón de cosas, de carnes extrañas, armadillo y quién sabe cuántas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es. No sé si ya terminamos, mi güeris, ¿sí?
Ah, no, me falta la más importante. ¿Cómo que ya acabamos? Sí. En tequila te dicen que les llaman bebidas espirituosas, Ajá. las que provienen de los o del maguey o del... Todas las bebidas destiladas se llaman espirituosas también, precisamente porque como se evaporan, en aquellos tiempos de los árabes, creían que esos eran espíritus, entonces por eso se llaman espirituosas. Sí. Bueno, ya nada más para concluir, la conexión con la cultura libanesa, pues ya vimos, principalmente por la parte de la destilación, que fue perfeccionada por los árabes. Entonces, esa es la gran influencia cultural maravillosa que nos regaló esta cultura árabe. Por otro lado, la relación cultural entre ambos países, de hecho, hay a veces más marcas de mezcal fuera de nuestro país que dentro de nuestro país, porque la gente sí está muy interesada y curiosamente en Líbano hay muchos bares de mezcal, entonces fíjense cómo si hay conexión. Por otro lado, el contexto cultural, refiriéndonos a la gastronomía, ustedes saben que nuestros taquitos al pastor vienen también de la cultura libanesa, de todos los árabes, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean nada más que afortunadamente tenemos la suerte de que una cultura puede influir a la otra y entonces enriquecernos de una gran manera. Creo que estoy terminando. Les agradezco mucho su atención. Organícense la cata. Muchas gracias. Oye, Mita, pues muchas gracias por tu plática. Bueno, pues nada más también quiero agradecerte mucho, Margarita, y le pido a Alex Novoa, a tocayo, los dos tocayos, Luis Palacios, Beto, Raúl, que son los expresidentes de Alfusan, justamente. Somos los presidentes de Alfusan. Y Beto Bustani, tú eres nuestra representación árabe en el grupo. Entonces, pues nada más es para entregarte el reconocimiento que dice: la Asociación de Caballero Mexicano Libanés Alfusan AC otorga el presente de reconocimiento a Margarita Saldaña Carriles por su destacada participación como ponente en la conferencia Mezcal, bebida prehispánica y libanesa. Muchas gracias, Margarita.